bienvenidos a Genios de Mentes, el lugar donde las voces se entrelazan en una sinfonía de ideas, debates y exploración. Yo soy Blanca y en compañía de mis coanfitriones Toño, Pepe y Guille, nos embarcaremos en un viaje auditivo a través de diferentes temas. Y bueno, esta noche vamos a hablar de los niños con un destino marcado. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Realmente uno nace con un destino ya escrito o lo puede uno cambiar? ¿Será que nuestra genética, nuestros genes nos obligan, nos marcan nuestro destino, nos marcan nuestra vida y no podemos hacer nada al respecto? Pues no lo sé. ¿Qué opinan ustedes? Guille, ¿tú qué opinas? Dentro de lo que se ha estudiado, hasta dónde vamos ahorita, al principio se pensaba cuando el padre de la psicología, Sigmund Freud, empezó a hacer estudios y empezó con su teoría y todo su psicoanálisis, él veía como que el ser humano tenía un destino ya establecido por ciertas situaciones que vivía la persona, no la familia, la persona. Pero con todos los estudios que se han hecho en la actualidad, por ejemplo, la epigenética, el ADN, lo que es lo transgeneracional, la psicogenealogía, en algunos lugares que no está reconocido por la psicología, pero que es Herberlinger crea lo que son las constelaciones familiares, porque él no es psicólogo ni psiquiatra como Freud, pero él empieza más bien hacia la teología y empieza a darse cuenta qué sucede en las familias. ¿Qué sucede en las familias? Yo recuerdo que decían que es el laboratorio de los seres humanos. Si estudio, en lo que yo he estudiado del alcoholismo, se ve primera, segunda y tercera generación. El alcohol recorre a las familias 3 generaciones y se establece en los consumidores y las conductas, porque hay conductas neuróticas. Dentro de lo que son las madres alcohólicas, hay ya estudios que se llaman síndrome de alcoholismo fetal y el niño ya nace con una abstinencia a la sustancia. Si ahora lo ampliamos a toda la gama de sustancias que se consumen, entonces podemos ver pues, las madres con cocaína, las madres con heroína, y entonces podemos decir, ¿el niño tiene un destino marcado? Eso es lo que te iba a comentar. ¿Eso marca el destino del niño, sea al nacer de una madre alcohólica o una madre que usa drogas? ¿Ya el niño nace con esa predisposición de las adicciones? Sí, porque nace con una abstinencia fetal. Ah, Son niños que debiesen, dentro de lo que son los sistemas de salud y salud mental, tratar de una manera diferente sabiendo, y se hace, o sea, por eso es el control prenatal, porque se hace ese estudio de, de control en las madres y si se fijan ahora, por ejemplo, fuma la mamá, toma café, alcohol, o sea, todas esas sustancias están, pues no prohibidas, porque prohibir, pero sí están reglamentadas en que dentro del embarazo no se consumen. Recomendadas. Sí se recomienda, es como una recomendación. Yo le recomiendo que no la consuma. Pero el médico va más allá de la recomendación, ¿no? O sea, no están permitidas. Pero en todos estos estudios que se han hecho y la epigenética, se ha estudiado el ADN. El ADN, pues con el que nacemos 50 y 50. En lo transgeneracional se va viendo, por ejemplo, 50-50 de los papás, ¿no? 50 de la mamá, 50 del papá, ¿no? ¿Qué pasa con los abuelos? Entonces hay 25, porque aquí hay 2 abuelos maternos, o sea, papá y mamá, bueno, abuelo y abuela, 5 y y 25, 25 de 25. los paternos, ¿no? Maternos y paternos.
Y luego, pues si vemos a los bisabuelos, pues ya llegamos al 12.5. 12.5. Exactamente. Ya Y llegamos al bueno, 12.5, y ¿no? mencionas la epigenética. 75. Sí, explíquenos un poquito qué es la epigenética. En estos estudios de la epigenética, de acuerdo a Mark Walling, fíjense lo que nos dice. Voy a utilizar estas palabras porque no son mías, pero son de ellos. Son de la epigenética. Los trabajos de Lipton sobre la memoria celular se adelantaron y sirvieron de base a un nuevo campo de investigación llamado epigenética, que es el estudio de los cambios heredables de la función genética que se produce sin cambios en la secuencia del ADN. Entonces, no es el ADN del color de tus ojos, pero son cambios heredables, ¿no? O sea, si yo soy una mamá violenta, ¿qué está aprendiendo mi hijo? Aunque haya Violenta. sacado los ojos azules de su papá o el pelo negro del abuelito, o sí, ¿qué está aprendiendo el niño? Ahora, fíjate, usando un poquito yo no soy psicóloga, ¿verdad? Soy un coach de vida, pero pensando en una familia donde hay 5 hermanos, todos tienen ese mismo destino, porque yo he visto que cada hermano pues toma su rumbo diferente, tienen diferente carácter, diferente personalidad, incluso físicamente pues no somos todos iguales, ¿verdad? A menos que seamos gemelos o siameses, ¿verdad? A unos gemelos hay diferencias ahora con la Ajá, ajá. epigenética. Pero, ¿por qué unos sí dentro de una familia y otros no? Fíjate, era lo que les explicaba con el alcohol. Hay unos que tienen sustancia y hay otros que tienen conductas. Entonces, Ok. por ejemplo, yo puedo ser una persona que nací en por poner un ejemplo, nazco en una familia de alcohólicos, abuelos, bisabuelos, porque si empiezo a hacer mi familiograma, que se llama en lo que es orientación familiar, hago mi familiograma y empiezo a revisar. Y entonces es muy diferente a la genealogía que puedes hacer de, ay, pues mi abuelito, mi abuelita, y se llamaban así, y se llamaban Ramírez, y se llamaban Pérez, y se llamaban Uriostegui o el apellido que tú quieres, ¿no? Y entonces empiezas a hacer toda tu línea. Es muy diferente la psicogenealogía y el familiograma porque ahí tienes que ver de qué murió, qué enfermedades padeció. Mm. Tienes que ver cuántos matrimonios tuvo, si hubo hijos fuera del matrimonio, si tuvo amante o dos casas o iba y venía o la tuvo, la abandonó y se quedó con esta. ¿Sí? Entonces, fíjate el destino. Yo tengo una paciente, no puedo hablar de su caso, pero ella es la segunda, ella pertenece a la segunda familia. O sea, su papá tenía una familia y entonces hizo otra familia. Oh, a la familia alterna, porque la Sí, segunda sí, sí, familia sería si se divorcia el esposo, ¿verdad? O No, el papá. no, 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 a la Pero es segunda familia de alterna. su papá, la segunda familia de su papá. O sea, Ok. su papá tenía una familia y a la segunda familia, pues ese era ellos porque su papá pues tuvo dos familias, ¿no? Yo sí Ajá. conocí familias Entonces, así que pues completamente, que dices, tengo mi esposa, mis hijos registrados y todo, y tiene otra ujú. casa con otra esposa, con otros hijos y registrados, y vivía una semana acá y acá vivía los fines de semana, y así, que a veces ni los hijos siquiera sabían que el papá tenía dos casas, Pero a Y veces las esposas sí pero saben, si ¿eh? hay familia, A veces las a esposas veces sí sí pues las saben. saben cosas sí, y pero a por ejemplo, veces dicen que no saben. Por pero eso Pero eso digo, sí era a muy, veces sí saben y a veces dicen que no saben, ¿no? O pero sea, es que se fíjate te que eso era desaparece el algo muy marido común en y los, ¿cómo que se me desapareció el marido? sí. sí. O sea, ¿cómo? Pero no, A menos que aparte te fuera dice, gente tengo un tejero. trabajo de. Exacto, sí. Ujú. Y dices, pues tengo que estar fuera de trabajo una semana y pues te vas a trabajar fuera de semana y dices, trabajo en una planta petrolera o una plataforma petrolera una semana en Veracruz y me regreso a mi casa que Pero está a tú lo sabes mejor. perfectamente que está encerrado 14 días en la mina. Entonces, pues tú crees que. Y yo he visto películas hasta con situaciones de este tipo, Exacto. pero Bueno, ajá, sí, regresando al tema. regresando al tema, entonces fíjense, el ADN es responsable de la transmisión de rasgos físicos como el color del cabello, de los ojos y de la piel, pero solo constituye menos del 2% del total de nuestro ADN. Y se los estoy transcribiendo literalmente para que no sea inventado mío, ¿no?
Dice, el 98% restante, o sea, un 2% es toda nuestra fisonomía. Y el 2% restante está compuesto por el llamado ADN no codificante, ADNNC, que es responsable de muchos de los rasgos emocionales, de conducta y de personalidad que heredamos. Los científicos, por eso se lo estoy leyendo literal, los científicos lo consideraban inútil en general y lo llamaban ADN basura. Pero en los últimos tiempos han empezado a reconocer su importancia. Ese ADN no codificante es el que, pues tú puedes parecer su hermana, porque en el ADN codificante tú apareces como su hermana, pero en el ADN conductual, emocional, Ajá. pues eres totalmente diferente a tus hermanos. Ahora, Porque viviste una temporada, una época diferente en la vida de tus padres, porque el número que ocupas en la familia, por si antes de ti alguien se murió, porque si después de ti alguien se murió, si tu mamá tuvo 5 abortos antes de que tú nacieras. O sea, todo eso tiene antes que no ver. se codificaba, pero ahora sí. Por eso es la Ahora, genética. ajá, ahora hablando, hace algunas semanas hicimos algunos podcasts acerca de asesinos seriales, ¿verdad? Tuvieron hasta eso mucho éxito. Y dentro de la plática, que no salió en el podcast, pero por eso decidimos hacer otro tema, de esos niños que nacen predestinados a ser asesinos seriales. Ahí cómo funciona, porque no quiere decir que son hijos de asesinos seriales, ¿verdad? No quiere decir que los abuelos necesariamente eran asesinos seriales. Muchos de ellos, hablábamos de Ted Bundy en el podcast que hicimos anteriormente, pues su familia era una familia normal. Pero ¿Cómo? fíjate que en lo transgeneracional sí se Ajá. ve todo eso. Por Ah, ejemplo, los ok. inmigrantes. Ajá, háblanos un poquito de eso. Los inmigrantes que vivieron la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Yo recuerdo a mi esposo hace muchos años, muchos años, tuvo un amigo alemán. Ni ¿Por qué? tantos, 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 porque no estás tan grande. No son tantos, tantos, tantos. Pues sí, porque éramos muy jóvenes y entonces a mí me daba cosita cuando me decía, vamos a ver a Arturo. Era Ajá. aquí en México, se llamaba Arturo. ¿Arturo? ¿Arturo quién es? ¿Quién Arturo era? Hoffman, porque él Oh, era alemán. ok. Y entonces, en esa ocasión fuimos a una comida que él nos invitó a muy rica y yo preguntona, como puede ser uno preguntón, le dije que sí él había participado de la Segunda Guerra Mundial y por eso te digo que él ya falleció, o sea, yo puedo hablar de esto libremente porque su esposa y él ya no están en este plano. Y él dijo que sí, y yo le dije, ¿y tú mataste gente? Sí. Entonces, fíjate cómo, y yo les decía, cómo viendo las generaciones, en lo que se hace de este estudio, la hace Mark Bolling, y lo que hace Anne Schustenberger, se ven las generaciones más atrás. Entonces, por ejemplo, un caso de un abuelo que en una plantación en los Estados Unidos no le pagaba a sus empleados el sueldo que les correspondía. Este joven pues no conocía bien la historia y no entendía por qué su papá había perdido la granja, pues, la granja, y él estudia abogacía y nunca tenía éxito. O sea, pone su buffet y no. Entonces empieza a hacer este trabajo de transgeneracional y empieza a darse cuenta de que la historia de su abuelo, que él había sido injusto con sus trabajadores, y entonces empieza a hacer una gran investigación. Y él quiere redituarles lo que su abuelo no les pagó. Y empieza, pues ya mucha gente de esa, pues ya no existía. Y él lo que hace es que crea una fundación para inmigrantes. Y entonces su vida da un vuelco. Ah, Mark Walling lo que dice, lo que no se habla se transmite. Y se habla de lo que es la inconsciencia del clan, o sea, lo que sucede en las familias. Fíjense, ¿qué tipo de padres hay? Vamos a ver los tipos de padres.
padres abusadores físicos, verbal, emocional y sexualmente. Los padres adictos al alcohol, a las drogas, los padres inmaduros, los padres rígidos, los padres con trastornos de personalidad, lo que vimos en las mentes asesinas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el caso de esta joven que se hizo la película de Monster, Toño tal vez recuerde su nombre, este, ella tuvo un padre abusador sexual, físicamente y sexualmente. El abuelo, Y ¿eh? el abuelo, porque ella no conoce al padre. Sí, sí, ¿era su papá? ¿Era No, su era el abuelo? abuelo. ¿Era su Era el abuelo? abuelo. Sí, solo su Fíjate, abuelo. bueno, pues eso confirma más cómo se brinca la generación, ¿sí? O sea, ella no conoce al papá, pero ella ya trae una herencia dada por el abuelo. Por eso le pregunté a Toño, Sí, porque él conoce su esa nombre historia. es Aileen Warnos. Y dije, él Ai- conoce bien Ai- esta historia Aileen Warnos, y la conocieron en una serie de Netflix, hizo por ella que se llamó The ajá, Monster. de Monster. Y entonces, no es el padre, sino el abuelo, el abusador. Entonces, sí vamos dándonos cuenta cómo nuestras ascendencias o nuestros ancestros sí cuentan para la parte genética, que es nuestro ADN, y ese ADN no codificante, ¿sí? Y entonces se llaman infancias perdidas, porque pues la infancia se pierde, o sea, cuando hay este tipo de abusos de todo tipo, la violencia, por ejemplo, es muy diferente a la agresión. La agresión es una reacción inmediata ante un evento que se da. Ajá. Pero la violencia tiene una característica. La violencia se aprende. Y en esa película de la que habla Toño, se ve la violencia que ella vive. Ahora, la violencia y el maltrato no son lo mismo, ¿no? ¿O sí? Sí, o sea, recuerdo que cuando estuve viendo lo que eran casos, casos de abuso, se llama terapia breve e intensiva. Ujú. Nos decía nuestra maestra, nos decía, todo abuso es una violación y toda violación es un abuso. Entonces, cuando tú dices maltrato, entra dentro de lo que es la violencia. Te trato mal, abuso de ti. Ujú. O sea, puedo abusar verbalmente, puedo abusar físicamente, puedo abusar sexualmente y puede parecer muy, como lo veíamos en lo de cómo es vivir en pareja, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber abuso tanto de las mujeres hacia los hombres como de los hombres hacia las mujeres? Y el abuso en la infancia es el más terrible, porque el niño queda, como dice aquí, son infancias perdidas. En análisis transaccional, Eric Berne marca que de los 0 a los 8 años, tú creas un plan de vida o un argumento de vida. ¿Qué quiere decir? Un plan de vida es un niño que crece. Voy a tomar las palabras que tampoco son mías, pero las quiero tomar literales. Estas son de José Luis Canales, él es un psicólogo, y dice, el legado de una infancia tóxica es fácil de reconocer, pero difícil de interiorizar y de superar. Nuestros padres dejan semillas emocionales en nosotros. Los hijos de padres tóxicos tienden a relacionar el amor con sufrimiento, a caer en relaciones de dependencia, a vivir con culpa y, más importante aún, a repetir los patrones destructivos que sufrieron en la niñez. Wow. Yo tengo una Entonces, pregunta. Aquí pasaba una serie, no sé si siga pasando, que se llamaba Niños Asesinos. O sea, ¿así se llamaban niños asesinos? Sí, y son todos esos casos, o sea, son de un programa de una serie de un canal dedicado a la pura investigación criminal que se llama ID Investigation. Y pasan por los casos de crímenes y resolución de crímenes. Pero dentro de esto había un show, una serie de varios casos, así que te van presentando cada semana un caso, donde los criminales son menores de edad, son niños. Pero muchos de ellos
vienen de familias completamente normales, donde Parecen normales, los ¿no? abuelos eran normales, donde los papás y los hermanos todos son normales. De hecho, tenían miedo. Yo recuerdo un caso donde los papás tenían que encerrarse con sus otros hijos porque el niño con el martillo golpeaba paredes y era un niño menor de edad, como de 10 años, Es ¿Se lo que le acuerdan? decía pero era Guille, tan violenta. ajá, es lo que le decía Guille, o sea, cómo esos niños que nacen así, ¿verdad? Porque pues no es aprendido y sus ancestros no tuvieron esos comportamientos ni nada, o sea, cómo es que eso ¿Mm? se hereda o tal vez, no sé, nacieron con algún problema mental, ¿no? Psicosis, no. Pero dentro del show han Ajá, demostrado que los niños son completamente niños normales, que no tienen problemas psicológicos de que digas "Oh, pues, está demente o tiene un problema enfermedades mentales, ok. de enfermedad, sí, niños tan pequeños que dices, bueno, pues niños de 10 años que 9 años que dices, se han vuelto criminales, han matado. Y dices, ¿cómo desarrollaron eso? O sea, Bueno, ¿y no, ellos qué se respuesta dan aprende. ante eso? En esa serie, ¿qué respuesta dan ante eso? No, no te dan respuesta, ellos presentan Por el eso, caso, cómo lo y cuál es el resuelven. resultado de que ellos investigan y qué encuentran? No, pero la investigación que ellos hacen es la investigación de cómo fue hecho el crimen, como no la investigación psicológica del niño, Ah, sino más que todo la investigación. es ahí donde yo les digo, o sea, una cosa es la investigación del caso criminal y otra cosa es de investigar la situación psicológica, emocional y mental del niño. Ujú. Si tenemos un problema en la parte del lóbulo frontal orbital, pues ahí no hay freno. O sea, el cerebro inteligente se ve afectado. ¿Cómo me detengo? ¿No? Por ejemplo, una persona que consume la que quieras, La ¿no? sustancia que sea. La que quieras, la que quieras. Para no poner etiquetar a nadie. Este, ¿Zinfandel? no, me quiero decir porque puede decir, es que Podemos hay salir. pacientes que me han dicho, es que mi familia no consumía alcohol. Que yo recuerde nadie, pero si ya empezamos a buscarle, sí hubo alguien en algún lugar que, por eso yo te decía, bueno, a qué resolución llegaron? O sea, si no investigan y aparentemente en la primera y en la segunda generación, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de este caso de esta joven que salió en la serie o en la película, o sea, no estaba el papá directamente, pero salió el abuelo. A lo mejor es el tatarabuelo, ¿no? Entonces, en esto de lo transgeneracional, se ve cómo se van afectando. Aquí les voy a poner una imagen. ¿Cómo se van a ver si se acerca más? Ah, me acerco más. Creo que no se alcanza a ver. No, no No se se alcanza. alcanza a ver. Bueno, pero aquí se alcanza a ver cómo se van haciendo ahí. Cómo se van haciendo las generaciones, ¿no? Ajá. Ajá. Pero no se va viendo que pues, si te apellidabas Ramírez o te apellidabas Martínez no. En este caso, por ejemplo, dice la abuela, mujer, cuando la madre tiene 10 años. Entonces, aquí el caso empieza a los 10 años. Ajá. Aquí esta es abuela y muere cuando tiene 10 años. O sea, en este caso hay una muerte. En la siguiente generación ya entra el esposo y la esposa. Y entonces estos procrean 2 hijos. Y entonces se va viendo y se va revisando, no el caso criminal, sino qué sucede con esas familias. ¿Por qué llega a pasar lo que llega a pasar? Por ¿Cómo eso se yo llama eso? sí, Esa imagen. transgeneracional. ¿Es el árbol transgeneracional? ¿O qué es? Esto es como un familiograma, se llama familiograma o psicogenealogía. Oh, ok, ok. Ajá. Y entonces
En este caso, por ejemplo, de los niños que quedan marcados, pues, ¿qué han pasado en sus generaciones, no? Por ejemplo, te decía una madre violenta, ¿qué aprende el niño? Violencia, Violencia. claro. Si ella permite la violencia, También aprende violencia. también aprende violencia. O sea, o aprendo que me peguen o aprendo a pegar. Porque puede ser eso, porque puede ser ambivalente. O aprendo a que me peguen, Ujú. o soy infiel, o permito la infidelidad. Pero bueno, eso es una cosa genética. Pero obviamente, pues digo, hay tantos libros No, la motivos. epigenética, estamos hablando de la epigenética que tiene que ver con la parte conductual, no solamente con el ADN biológico, sino con el ADN, como dice aquí, el ADN basura, que tiene que ver. Ahora, ¿qué tipos de papás hay? Pues los acabamos de ver. Ujú. Ahora, esos niños que inicialmente cuando empezamos el podcast dijimos niños con un destino marcado, ¿verdad? Esos niños conforme van creciendo, ¿tienen alguna esperanza de que su vida sea diferente al destino con el que nacieron? Pues muchos niños sí. O sea, en lo que yo he estudiado, por ejemplo, dicen, los hijos adoptados de padres alcohólicos tienen un porcentaje mayor de desarrollar el alcoholismo, aún habiendo crecido en un hogar adoptivo donde no hay alcohol, porque ya hay un antecedente. Entonces, si la mamá consumía cocaína y yo lo adopto, yo sé que por eso es tan importante, y en Estados Unidos sí lo hacen mucho, de revisar la historia del niño que vas a adoptar, ¿no? Sí, 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 ¿Por claro. qué? Porque ese niño va a tener una atención diferente. ¿Cómo Ujú. ha crecido la violencia y cómo ha crecido los niños? Al menos en México, los niños en la calle han crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo en Durango, aquí donde yo vivo, no había visto niños en la calle como he visto ahora. Que en este gobierno que tenemos ahora, afortunadamente se ha hecho un gran trabajo del DIF, porque la presidenta del DIF que existe ahora es eh, licenciada en terapia de la comunicación humana, Ujú. que es una rama que se estudia junto con la psicología. O sea, uno estudia y tiene el mismo, al menos aquí donde yo vivo, tiene el mismo, ¿cómo se dice? La misma rama para iniciar la carrera. Ujú. Y entonces ella ha luchado El mismo mucho tronco común. incluso, ¿eh? El El mismo mismo tronco tronco común. común. Ajá, sí, exactamente. Y incluso ahorita en lo que se llama el CRE o el CRI, hay una terapia que se llama terapia sensitiva. Y ella creó un espacio preciosísimo para niños con, aquí ahora le llamamos con capacidades diferentes. O sea, niños que vienen con síndrome de Down, niños que tienen autismo, niños que vienen de hogares muy tóxicos o disfuncionales. Y entonces hay que trabajar esa terapia sensitiva. Pero ¿y los que no tienen esta oportunidad? Eso es lo que te decía, esos niños que pues nacen con alguna condición ya predispuesta, ¿verdad? Como decías hace ratito, que si, por ejemplo, en el lóbulo frontal no está dañado, hay algo ahí, esa pues sí puede ser una razón, ¿no? ¿Y eso se puede curar o no? Fíjate que en estos estudios que se han hecho, y creo que lo vimos en Mentes Criminales, que hay una tomografía de lo que se llama el PET, Ajá. del que yo les Ujú. hablaba, Y lo de hablamos. emisión de positrones, en el que Ujú. ahora el cerebro se puede cortar de una manera tan milimétrica que se puede estudiar ya científicamente a Ajá. este tipo de niños de los que menciona Toño, que antes pues no existían esas herramientas y entonces se crean lo que se llaman equipos integrales para trabajar con estos niños, ¿no? No solo es encerrarlos o no solo es castigarlos, sino hay que crear un equipo integral de psicólogos, psiquiatras, este tipo de terapias sensitivas, o sea, para que ellos no se van a integrar, si hay un daño ya que no es irreversible, no se van a integrar a una sociedad. No hay posibilidad de integrarse porque ya hay una afectación
que cómo la reviertes. Es lo que te decía, o sea, cuando ya traen un daño de alguna condición, pues enfermedad mental le podríamos llamar, ¿verdad? Que no es en sí una enfermedad, es más bien una condición, ¿verdad? Ah, eso pues no se puede hacer nada, ¿no? O sea, porque Sí se ya... puede hacer lo que yo les menciono, o sea, sí hay todas estas herramientas, ¿no? Ok, El ok. psiquiatra, el psicólogo, la terapeuta, la terapia sensitiva, o sea, medicamentos que son los que receta o da el psiquiatra, pero es muy difícil que se integren a una sociedad. Por ejemplo, Normal. un pedófilo o un pederasta. Ujú. En Estados Unidos los tienen hasta clasificados y dicen, aquí vive uno Sí, 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 se tiene que ¿sí? reportar en la Que comunidad. tiene que reportarse y todo. ¿Por qué? Porque tienen medicamentos para contener esa compulsión, Ok, ok. pero no quiere decir que él ya no va, ya, ay no, a partir de hoy ya no voy a ser ni pedófilo ni pederasta. No. O sea, ya es una compulsión que no, que ellos mismos hablan de que no la pueden contener. Ay, es que este tema está riquísimo, riquísimo. Estoy Es viendo un que... tema triste porque, por ejemplo, los niños de la calle, ¿cómo les reviertes esa infancia que se les robó? O sea, ¿cómo les quitas, no? Esos Sí, niños que Bueno, pues, huyen de casa por el maltrato, por los golpes, por los abusos, ¿cómo les reviertes? Solamente con mucho trabajo los vas a llevar hay instituciones de asociaciones civiles que llegan ellos. Por ejemplo, recuerdo a mi hermana que vive en otra ciudad, que ella decía que enfrente de donde ella vivía había un orfelinato para niñas invidentes. Bueno, esas mm, niñas invidentes estaban en ese orfelinato porque muchas estaban abandonadas, muchas, sus papás no se hacían responsables porque pues no veían y entonces pues ya tengo la carga de todos estos y luego tengo la carga de esta, pues mejor no la queremos y mejor la ponemos por allá, ¿no? sí. O sea, Sí, hay que como desmenuzar caso por caso, claro, ¿no? claro. Y es a lo que me refería al decir es un tema tan rico porque es abrir la conciencia, ¿verdad? De que eso existe en las comunidades, existe en los países, aún en los países más desarrollados, ¿verdad? Existen esos niños que nacen ya predispuestos con un destino marcado, que si no somos conscientes como padres, como sociedad, pues esos niños acaban en las cárceles, ¿verdad? O en una institución psiquiátrica, Ujú. o en una cárcel, o sea, o en una cárcel a edades muy tempranas, ¿no? O sea, por ejemplo, si un niño empieza a consumir sustancias, aquí hubo un caso en Durango y puedo hablar de él porque salió en las noticias, de un niño de 8 años que estaba consumiendo metanfetaminas. O sea, ¿quién le proporciona al niño de 8 años metanfetaminas? ¿O dónde vio que se consumen las metanfetaminas? Claro, claro. Pues en un entorno muy cercano, ¿no? Entonces, a esos niños los recoge el gobierno, los recoge la institución, pero es un trabajo de años, o sea, no es un trabajo de poquito tiempo, porque ese niño a los 8 años ya le robaron 8 años de su vida. Como les decía, en análisis transaccional, dice Eric Berne, de los 0 a los 8 años construyes tu plan de vida o tu guión de vida. Guión O de sea, vida ese niño totalmente. ya trae un guión, ¿no? O sea, el consumo de sustancias. Sí, Y se así es. normaliza, o sea, pues si ve a sus adultos que son sus pilares consumir, eh, por ejemplo, metanfetaminas, pues Ujú. el niño también va a consumir, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Como te decía, es que este es un tema tan extenso, tan amplio. Y bueno, pues nos encantaría seguir tocando este tema, pero pues bueno, pónganos en los comentarios si quieren escuchar más acerca de este tema. Podríamos crear una segunda parte, hablar un poquito más y extendernos. ¿Cuál sería la opción para estos niños? ¿Cuál sería pues la oportunidad que como sociedad les podríamos ofrecer, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer por estos niños que nacen ya así? Por esas familias que se enfrentan a veces que un niño es violento y no entienden por qué, como estos niños que comentaba Toño en la serie de Netflix, ¿verdad?
No, es un canal el canal se llama ID, Investigación de Ujú. Crímenes. Ah, ya, sí, sí. Así es que bueno, pues pónganos en los comentarios a ver ustedes si quieren escuchar más, que creemos una segunda parte, lo podemos hacer, claro que sí. Y pues bueno, es momento de despedirnos. ¿Con qué nos dejas, Guille? ¿Qué le dejas a nuestra gente que nos escucha? Bueno, yo les voy a dar estas palabras que no son mías, porque hoy no utilicé muchas palabras mías, porque quiero que tengan bases sustentables y bases científicas, porque pues mucha gente dice muchas cosas y la palabra tóxico ahora es así como todo el mundo la usa, ¿no? Las parejas tóxicas, ¿Sí? pues ese sería un muy buen tema, las parejas tóxicas. Las pagas tóxicas. este, las familias tóxicas y todo tóxico, ¿no? Entonces, pero no es tomarlo a la ligera, esto tiene un trasfondo muy profundo. Sí, y voy a utilizar estas palabras que no son mías, pero quiero compartirlas. Criemos niños, o sea, la crianza de nuestros niños, criemos niños que más tarde no tengan que recuperarse de su infancia perdida. Wow, wow, qué Porque ahí bonito. empieza todo, ¿no? Entonces, pues que realmente esto pueda ser de interés. Para mí, los niños, será porque soy abuela y ya uno ve una generación, otra generación y ves tus generaciones. Para mí los niños son muy valiosos. Son el futuro y el presente de toda la humanidad. Sí, Entonces, sí, creemos niños que no tengan que recuperarse de esas infancias perdidas. así es, así es. Bueno, en este podcast, muchas gracias, Guille. En este podcast tuvimos a Pepe muy calladito. ¿Hay algo que quieras mandar de mensaje? Ah, pues, Yo sé que es un tema fuerte, es un tema muy fuerte. A Pepe normalmente estos temas le cuestan trabajo. A él Te le dan gusta, rasquiña. sí, a él le gusta más el Te dan rasquiña. misterio, la investigación, fantasmas, estos ovnis, todo temas. eso. A él le causan rasquiña, sí. Para él son difíciles. Pues más bien creo que simplemente el peso de nuestro pasado sí es algo importante. Pero creo que conforme vas haciéndote viejo, vas entendiendo que pues está en uno poder cambiar tu destino. Desafortunadamente, cuando más tienes que tomar las decisiones que van a dar camino a tu vida, es cuando más estás joven y no tienes esta información, lo cual es más complicado. Sí, así es, así es. Gracias, Pepe, gracias. Toño, ¿con qué nos dejas? Y háblanos de nuestras redes sociales. Pues bueno, sí, puedes traerlo genéticamente, puedes traerlo en la sangre, pero de todos modos hay algo muy importante. Uno es dueño de su propio destino y uno puede forjar su destino. Y si en uno está el cambiar, posiblemente a lo mejor puede uno esforzarse en cambiar las cosas. Este, obviamente la cuestión genética es real, pero, pero pienso que todo, la mente está sobre todo. Y si tú puedes decidir hacer los cambios, creo que puedes hacerlos. No sé, ese es mi pensar. Obviamente no soy psicólogo, no soy pero, pero sí soy una persona que piensa que en tu decisión está hacer las cosas. Por ejemplo, mi padre era fumador, yo fumo, a lo mejor por la cuestión genética, no sé, a lo mejor por el hábito de haberlo visto fumar, pero en la decisión de uno está, al menos a mi edad, poder cambiarlo, porque tengo la madurez para poder decir, deseo cambiarlo. Conozco gente que ha sido hijos de alcohólicos, un hijo a lo mejor puede ser alcohólico, a lo mejor el otro nunca ha probado una gota de alcohol porque a lo mejor no le gustó la niñez que vivió, pero creo que aparte de la genética, no es total, pero uno podría influir en darle un pequeño giro a la vida si uno tiene el deseo. Y bueno, hablando de nuestras redes, gracias por seguirnos. Apóyanos con tus comentarios en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube y en Spotify como Genios de Mentes.
Tenemos una página en Facebook como Genios de Mentes y también nos vas a encontrar en X como @dementes63234. Gracias por tus comentarios, gracias por las manitas arriba, gracias por recomendarnos, gracias por seguirnos. Recomiéndanos con la gente y síguenos apoyando en nuestro canal para que siga siendo. Danos tus comentarios, qué tema te gustaría que habláramos y ah, estamos leyendo los comentarios y nos gustaría que nos apoyaras con los likes. Ok, muchas gracias, Toño. Y pues bueno, yo los dejo como les decía, como sociedad, cuidemos a nuestros niños. Si vemos comportamientos que no son normales, que si vemos violencia, si vemos que el niño necesita ayuda, no cerremos los ojos, no volteemos la cara diciendo no pasa nada. Si hay algo, algo hay. Si tenemos esas sospechas, si como dicen, cuando el río suena es que piedras lleva, ¿verdad? Entonces vamos siendo conscientes de que esos niños que tal vez nacen ya en un hogar que no es funcional, pues bueno, tengan una mejor oportunidad y como sociedad pues los apoyemos, ¿verdad? Y pues bueno, recuerden que la genialidad no siempre es convencional y que muchas veces se encuentran las mentes más dementes. Aprendamos a valorar y apreciar la diversidad de pensamiento porque en esa diversidad se encuentra el potencial para poder cambiar el mundo. Yo soy Blanca y hasta la próxima. Bye bye. Bye. Audio Jungle.